Continuamos con el tema que nos convoca, la ciencia. La ciencia no es solamente un cúmulo de datos, si bien los datos son necesarios. Es necesario conocer la aceleración que le imprime la gravedad a los cuerpos, es necesario saber a qué temperatura hierve el agua con una presión de una atmósfera, es necesario conocer las características de cierta especie o su ubicación. Pero además, la ciencia incluye probar y cometer errores. Es un proceso de adquisición y organización de los conocimientos. El conocimiento científico es producto de una práctica humana con reglas establecidas, cuya finalidad es obtener reglas y leyes de validez universal, generalmente de índole matemática, en relación al comportamiento de un sistema, para así poder predecir cómo se comportará dicho sistema frente a condiciones determinadas. ¿Se han preguntado si es importante la ciencia? La influencia de la ciencia en nuestra vida es evidente. Ustedes lo tienen que haber comprobado el año pasado cuando se nos cortaba internet, quedábamos fuera de la clase y fuera de la escuela. Dependemos de las tecnologías para cualquier actividad y estas tecnologías, además de las tecnologías educativas, tienen que ver con la producción de alimentos, con la producción de los medicamentos, fibras sintéticas, materiales de construcción, etc. La ciencia ofrece una forma de comprender el mundo y nos da la posibilidad de resolver los problemas que el mundo plantea de una manera racional. El conocimiento científico es sistemático. Esto quiere decir que tiene un orden y una coherencia. Son pasos que deben ser realizados secuencialmente para llegar a buen término. Es verificable. El concepto de verificable está relacionado con la certidumbre y la exactitud. Esto va a depender de que pueda ser repetida una experiencia para comprobar su exactitud. Universal, porque es independiente del lugar y de la época. Es decir, que un conocimiento científico va a tener validez para cualquier lugar, siempre y cuando estemos hablando de las mismas condiciones y en cualquier época, hasta tanto no sea reemplazado por otro conocimiento. Es transformador porque va a transformar nuestro estilo de vida. Es analítico porque para llevar a cabo una investigación vamos a necesitar descomponer el todo en sus partes para estudiar las partes por separado y así lograr un mejor entendimiento. A su vez es analítico, a su vez es sintético, porque una vez que conocimos las partes, vamos a tener que lograr realizar afirmaciones generales. Vamos a tratar de que sean ideas abarcadoras. Es específico porque va a referirse a situaciones y fenómenos en particular. No existe ciencia de lo universal. Es explicativo porque vamos a necesitar comprender para poder explicar formulando leyes o principios. Es comunicable porque nadie hace ciencia para sí mismo, sino para darla a conocer al mundo, para ponerla a la valoración de los otros colegas científicos. Es fáctico porque estudia los hechos tal y como son o como se presentan. Es objetivo porque evita explicaciones sobrenaturales o explicaciones relacionadas con valores sentimentales o emociones. Y finalmente es provisional porque no es definitivo, no está acabado, siempre se sigue adelante. Hay otros tipos de conocimientos, además del conocimiento científico. Por ejemplo, tenemos los conocimientos intuitivos, que son aquellos que usamos en la vida diaria. Son conocimientos
que nos permiten desempeñarnos en la vida. Por ejemplo, intuitivamente sabemos si una persona está triste, enojada o siente algún dolor, y eso no tiene una cuestión científica, sino que la hemos adquirido con la experiencia. Tenemos el conocimiento religioso. El conocimiento religioso tiene que ver con la fe, aquello que no puede ser probado, pero que nos ayuda o nos facilita el transitar por ciertas circunstancias de la vida. Hay un conocimiento empírico, y acá es donde ubicamos al conocimiento científico, que se adquiere por medio de la experiencia, la repetición, la percepción, la investigación, y se produce a través de nuestros sentidos. Finalmente, vamos a hablar del conocimiento filosófico, que no se basa estrictamente en la ciencia ni en la experiencia. Tuvo su origen en la antigua Grecia, en el siglo VI a.C., y su propósito era sustituir las explicaciones mitológicas de los fenómenos naturales por otras explicaciones racionales. La ciencia se lleva a cabo, como dijimos cuando hablábamos de las características de las ciencias, de un modo sistemático, es decir, van a seguir ciertos pasos de modo ordenado. A estos pasos en biología les vamos a llamar metodologías científicas. ¿Por qué metodologías científicas? Porque hay muchas metodologías, va a depender de cada disciplina científica. En biología vamos a hablar puntualmente del método científico. En biología, el conocimiento científico es aquel que surge de aplicar un procedimiento estructurado conocido como método científico. El método científico consiste en la búsqueda de una explicación racional a la realidad circundante y la posibilidad de prever eventos a futuro. Solo es posible generar conocimiento científico si se dispone de métodos adecuados, de un pensamiento crítico, no atado a preconceptos ni a intereses particulares. El método científico tiene dos características: la reproducibilidad y la falsabilidad. Reproducibilidad es lo que decíamos anteriormente. Cada científico, cuando realiza su experimentación, su investigación, va a detallar muy detenidamente todos los pasos y los materiales que empleó para llevar a cabo la investigación, de modo de que esa investigación pueda ser repetida por otros científicos que estén investigando lo mismo. Y la falsabilidad consiste en que, bueno, aun cuando nuestra investigación sea muy buena, sea muy interesante, puede tener detalles que haya que corregir o ampliar. Bien, nos vamos al método científico. Y este método científico en biología, vamos a ver que tiene varios pasos. Vamos a arrancar por el primer paso, que sería la observación y el planteamiento del problema. Por supuesto, la observación, como lo dijimos en el Power anterior, era mucho más que ver y mirar. Era identificar, recortar de la realidad aquello que me interesa y analizarlo críticamente. Una vez que analizo críticamente, me doy cuenta de cuáles son los aspectos de esa realidad que yo desconozco, que no puedo explicar, que no entiendo. Entonces ahí es donde planteo el problema. Necesito, como les decía, una observación meticulosa. Por ejemplo, ¿por qué los campos para la producción sojera no tienen la misma productividad todos los años? Bueno, ahí tengo una pregunta. Pasamos a la próxima etapa, que es la formulación de la hipótesis. ¿Qué es la hipótesis? La hipótesis va a ser una respuesta tentativa, provisoria, que responde a la pregunta que acabo de hacer. Debe ser verosímil, o sea, yo no puedo decir, bueno, los campos sojeros dejan de producir porque vienen los ovnis y algo pasa. No, tiene que ser verosímil y tiene que ser demostrable.
tal que pueda finalmente explicar, dar una respuesta al problema que yo estaba planteando. La tercera etapa es la de, aquí en nuestro cuadro, lo tenemos como tercera etapa, pero observemos que cuando hablamos de la primera etapa hablamos de la observación y el problema. Después venía la formulación de las hipótesis y finalmente, a continuación, la experimentación. Esta experimentación va a depender de cómo planteé yo la hipótesis, porque la hipótesis va a ser la columna vertebral de toda la investigación científica. Recuerden que debe ser comprobable o refutable esta hipótesis. Vamos a la parte de la experimentación. La experimentación es donde el científico pone a prueba el ingenio y los conocimientos que tiene sobre el tema. Hay experimentos que llegaron a cubrir una hipótesis hasta 30 años, como en el caso del experimento de Oparin y Hallam, de la evolución química de la vida. Los experimentos deben poder ser repetibles, para lo cual deberán ser muy bien descritos y detallados. Y finalmente, de los experimentos vamos a obtener datos que deben ser cuantificables. Hablando aquí de los experimentos, surge el tema de los experimentos controlados. ¿Qué es esto de los experimentos controlados? En biología vamos a ver que en muchos casos, no siempre, pero en muchos casos, podemos generar experimentos con un grupo control. ¿Qué es un grupo control? Una vez que nosotros hemos formulado nuestra pregunta y nuestra hipótesis, por ejemplo, asumimos que un nuevo alimento porcino genera exceso de peso en las crías lactantes. ¿Por qué subimos esto? Y porque desde que le empezamos a dar este alimento, las crías pesan mucho más. ¿Y cómo podemos hacer para experimentar? Bueno, vamos a trabajar con un grupo control. ¿Qué será un grupo control? Si yo puedo anular todas las otras variables, evitando que interfieran en el resultado, voy a tener la certeza de que si las crías pesan más es por este alimento y no por otra variable. Por ejemplo, ¿cómo sería trabajar con un grupo control en este caso? Tener todas las madres lactantes a la misma temperatura, con la misma cantidad de sol, con la misma cantidad de agua y calidad de agua, con el mismo cuidador. Y entonces a un grupo le vamos a dar el alimento viejo y a otro grupo le vamos a dar el alimento nuevo y vamos a empezar a pesar las crías. El grupo que tiene el alimento nuevo sería el grupo experimental y el grupo que tiene el alimento viejo sería el grupo control, aquel grupo sobre el cual no estamos haciendo ninguna modificación, pero que nos va a permitir testear los resultados. Finalmente, cuando terminamos la experimentación y contamos con los datos, vamos a la etapa de las conclusiones, obtenidas a partir de las hipótesis confirmadas o refutadas. Entonces, fíjense acá en el cuadrito. El diseño de experimentación para la comprobación de las hipótesis sería el último paso acá, pero si este diseño comprobó la hipótesis, puede llegar a ser una teoría luego de que las conclusiones hayan sido confirmadas. Si no comprobó la hipótesis, se vuelven a formular nuevas hipótesis. La biología combina dos procesos esenciales de la investigación: la ciencia del descubrimiento descriptiva y la ciencia basada en hipótesis. También podemos decir que la ciencia del descubrimiento descriptiva corresponde a la inducción, mientras que la ciencia basada en hipótesis a la deducción. ¿Qué diferencias hay entre ellas? Bueno, en la inducción vamos a ir de lo particular a lo general. La deducción es a la inversa. Vamos a ir de lo general a lo particular. Un ejemplo de inducción sería que,
Por ejemplo, todas las plantas hacen fotosíntesis y son verdes por la presencia de la clorofila. En cambio, en la deducción decimos, bueno, las algas que son verdes, entonces hacen la fotosíntesis. Cuando hablamos de la ciencia basada en hipótesis, que emplea la deducción, llegamos a que gracias a esta aplicación del método científico podemos hacer predicciones científicas. La deducción es la ciencia basada en hipótesis, y esta ciencia basada en hipótesis permitirá hacer una predicción científica. Ojo, predicción científica es una declaración precisa de lo que ocurrirá en determinadas condiciones especificadas. No estamos hablando de otro tipo de predicción. Bien, hemos nombrado hasta ahora varios conceptos: hipótesis, teoría y ley, y vamos a tratar de identificar cada uno de ellos. Cuando hablamos de hipótesis, hablamos de la columna vertebral de la investigación. Nosotros vamos a formular hipótesis como una respuesta posible a una pregunta formulada claramente por un problema. Es una explicación para verificar mediante observaciones o mediante el diseño de experimentos. Recuerden ustedes que el experimento va a tratar de validar o de refutar la hipótesis. En cada trabajo de investigación hay una o más hipótesis. Ya van a ver ustedes más adelante en su carrera que vamos a hablar de la hipótesis 1, hipótesis 2, hipótesis nula. Es decir, que hipótesis hay tantas como problemas propuestos haya. En cambio, las teorías son conceptos mucho más generales. Veamos que una teoría se establece cuando una hipótesis ha sido sustentada por resultados consistentes de muchos experimentos y observaciones. Es decir, hay muchos científicos trabajando en el mismo campo y que están aportando sus datos, y esto está validando ese conocimiento. Por lo tanto, una teoría científica tiene un ámbito mucho más amplio que el de las hipótesis. En la guía ustedes tienen un ejemplo muy lindo que les habla de, como hipótesis, el mimetismo para evadir la depredación. Pero cuando hablamos de teoría al respecto, les habla de la teoría de la evolución directamente, donde no habla puntualmente ni de la depredación ni del mimetismo, sino que habla de todo esto y más en general. ¿Por qué? Porque la teoría va a ser aplicada a ese caso de mimetismo como a otro de huida o a otro de depredación o lo que fuere. Y las leyes, que son menos todavía que las teorías. ¿Por qué? Porque son todavía más generales, más abarcativas, más rotundas y más difíciles de reemplazar una por otra. ¿Por qué? Porque tienen una validez muy fuerte. Por ejemplo, la ley de la gravedad. Fíjense, una ley puede considerarse como una teoría que ha sido verificada de forma consistente a través de la observación y la experimentación, y tiene validez para todos los hechos y fenómenos que abarca. ¿Recuerdan este cuadro? Este cuadro lo vimos en la guía de módulo de biología unas páginas atrás, donde nos hablaba de las distintas clases de ciencias. Hablábamos de las ciencias formales, fácticas, habíamos llegado a que la biología estaba dentro de las ciencias fácticas y dentro de las ciencias naturales. Bueno, seguimos con la clasificación de las ciencias y vamos a ver otra nueva clasificación de ciencias. Vamos a hablar de las ciencias básicas y de las ciencias aplicadas. Las ciencias básicas son lo que se son lo que se podría decir conocer por conocer, conocer por el conocimiento mismo. Ciencias básicas, por ejemplo, podría ser saber cómo es la composición de la seda de la tela de araña. Y ustedes dirán, ¿y eso para qué sirve? Y para nada, pero está bueno conocerlo, o poder comparar la composición química de la
seda de la araña con la composición química de la seda del gusano de seda o de algún otro animal que fabrique capullos de seda. Y vos dirás, ¿para qué sirve eso? Y bueno, la respuesta sería, en principio no sirve para nada, sirve para conocer. En cambio, la ciencia aplicada es la que tiene relación directa con la tecnología. Necesito conocer para poder producir una vacuna contra el HIV. Necesito conocer para lograr controlar la epidemia de COVID. Entonces, cuando hay un porqué, a eso le llamamos ciencia aplicada. El tema es que la relación entre ambas, básica y aplicada, es esencial. ¿Por qué? Porque hay una retroalimentación en la investigación. En el desarrollo e investigación, cuyo estudio es objeto de la disciplina denominada Ciencia, Tecnología y Sociedad, que ustedes la tuvieron en la escuela secundaria. Muchas de las ciencias aplicadas o de las producciones tecnológicas van a basarse en ciencias básicas. Y si volvemos al ejemplo que les daba de la seda de la araña, tenemos el Kevlar. ¿Saben ustedes lo que es el Kevlar? El Kevlar es la fibra que se usa para todo lo que es chalecos antibalas y que se desarrolló a partir del conocimiento de la composición de las sedas de la araña, que resultó ser una de las fibras más fuertes que existen en la naturaleza. Nos vemos en la próxima.